Vamos a ver. Entonces, los procesos de actuación ante la presencia de lesiones. Dice, este proceso de actuación se distingue en 5 fases. ¿Cómo ser? La verdad que antes de la fase de estudio, bueno, una vez que se identifique que se tiene un problema o falla, ¿verdad? Lo primero que se hace es la fase de estudio, ¿verdad? Se estudia el daño, ¿verdad? El por qué está originado. Eh, la fase de dictamen, ¿verdad? Es decir, bueno, el presente daño es debido a, o se produce debido a estos factores, ¿verdad? La fase de decisión, bueno, ¿qué alternativas tenemos, ¿verdad? Y se decide cómo se va a actuar, se ejecuta, ¿verdad? Lo que se decide, lo que resulta de la fase de decisión, se ejecuta, ya sea vamos a realizar, ya empezamos a realizar este paso, o sea, los siguientes pasos o procedimientos, y al final se tiene la fase de seguimiento, porque por lo menos por un tiempo se tiene que ir, em, se tiene que darle una inspección, ver cómo está trabajando esa solución que le dimos, los materiales que utilizamos, ¿verdad? Entonces, que sería la fase de seguimiento, que es bastante importante. Entonces, ahora para continuar un poco con el programa, vamos a ver la siguiente diapositiva, que tiene que ver un poco con lo que le comenté hace rato, que es el informe patológico. Más bien, lo que voy a hacer es le voy a dejarla como lo del informe patológico, es bastante teórico, ¿verdad? Entonces voy a dejarle a usted, en manos a ustedes para que ustedes lo lean, vean lo que va a ser eh, mm, todo lo que es la teoría del informe, ¿verdad? Las partes, y vamos a pasar directamente a un informe, ¿verdad? En este caso es evaluación de las probetas testigos extraídos de losas del piso de hormigón armado, ¿verdad? Y son varios testigos a los que se le llamó T1, T2, T3 y T4. Bueno, para ver un poco lo que es acá un informe, vemos que tiene obviamente la carátula, eh, es un informe corto, ¿verdad? Donde aparece después el contenido, bastante resumido, ¿verdad? El objeto, procedimiento, extracción y preparación de testigos, los ensayos que se hicieron, en este caso la estructura de carbonatación, que es un metocolorímetro, y la conclusión. Vamos a arreglar un poco esto. Entonces, ya tenemos las primeras dos páginas de nuestro informe. Vemos que es la carátula, una página con el contenido y el desarrollo, vamos a decir, de lo que ya es el, el informe. O sea que en el presente informe después vemos que aparece un objeto que vamos a leer un poquitito para entender también de paso, que es determinar valor de resistencia a compresión del hormigón a partir del valor de resistencia de los testigos, que es una resistencia real, ¿verdad? Del hormigón que está siendo analizado, a los efectos de evaluar la posibilidad de utilización del piso de hormigón como base a un piso epoxídico, ¿verdad? Entonces, lo que se quiso hacer acá es hacer un revestimiento ya del piso inmediatamente por encima de, de un piso existente de hormigón, ¿verdad? Entonces, eh, lo importante era determinar las características de ese hormigón para ver si el piso, en este caso del tipo epoxídico, iba a funcionar, ¿verdad?
Entonces, directamente desde el objeto de explicar un poco para qué se hace el informe, se pasa ya al procedimiento, ¿verdad? Y dentro del procedimiento, el primer punto sería la extracción, en este caso, de los testigos. Y para entender un poco, se coloca un pequeño croquis, ¿verdad? Y se va identificando el sector de trabajo y los puntos donde se hicieron o se realizaron las extracciones en este caso, ¿verdad? Siempre con una referencia, ¿verdad? Siempre tenemos que tener un norte, la calle o algún sector conocido como para poder ubicarnos, ¿verdad? En este caso se colocaron dos con respecto al tinglado o el piso donde se hizo el trabajo de la calle y una cancha de fútbol, ¿verdad? Entonces se realiza ese trabajo y se hace el análisis, ¿verdad? El testigo uno se anota la geometría y se ve la descripción visual. Esto sería ya parte del análisis, ¿verdad? Eh, y con algunas particularidades en cada testigo, ¿verdad? En este caso se nota que hay penetración de aceites, hay el mortero superficial acá arriba, en los primeros centímetros, los primeros casi 2 centímetros. Eh, Acá habla de 1,5 centímetros y el espesor del hormigón en ese punto de 5 centímetros. Se describe, se analiza directamente otra vez el segundo testigo, el testigo 2. Se nota otra vez mortero superficial, ¿verdad? De 0,5 centímetros o 5 milímetros. Y se notan vacíos o coqueras dentro del testigo de hormigón. Después se pasa al testigo 3, se ve que es el elemento del piso es de mayor dimensión, se ve otra vez el mortero por encima, la distribución de los agregados, eh, que tiene una distribución bastante homogénea, ¿verdad? Y el último, creo que el último testigo, el testigo 4, donde se nota el mortero superficial bastante, de una dimensión bastante más elevada con respecto a las demás, y se ven los áridos distribuidos concentrados con poca pasta alrededor, ¿verdad? Se ve muy poca pasta ya y en la distribución de áridos en este testigo. Bueno, luego del análisis se hace el ensayo de carbonatación que consiste en rociar fenolftaleína y verificar la coloración em, de este caso del hormigón debido a la presencia de- de carbonato. eh, o vamos a decir, debido al frente de carbonatación, debido al dióxido de carbono vamos, dentro de los poros del hormigón. Entonces vemos acá rápidamente que en la planilla de carbonatación que el espesor carbonatado habla de 6,3 centímetros, 1,9 centímetros, 0 y 2,2 centímetros. Y con respecto a las dimensiones del mortero superficial, ¿verdad? En este caso, la carbonatación ya sobrepasa, vamos a decir, las primeras capas o los primeros espesores superiores del hormigón, ¿verdad? En el segundo testigo tenemos el espesor carbonatado de 1,9 centímetros y el mortero tiene 0,5. Entonces vamos viendo que que la carbonatación, o sea, el ensayo de carbonatación da valores altos en que está inserto ya el dióxido de carbono en forma de carbonato dentro de los elementos de hormigón. Aparte de la planilla, acá tenemos las fotografías que son importantes para ir identificando. Acá se puede ver la coloración, en este caso fucsia o rosa fuerte, le podemos llamar también, eh, que indica la parte no carbonatada, vamos a decir. La parte que no colorea sería la parte carbonatada. O sea, la parte, si aparece en coloración esta rosa fuerte, significa que el carbonato no ingresó
todavía a esa muestra de hormigón, como en este caso, que al borde mismo acá superior de la muestra no se ve una coloración, o sea, no se ve descolorado, vamos a decir, con el color gris del hormigón. Y luego eso está la conclusión, un informe, como le dije, bastante corto, en donde se concluye, dice, todos los testigos presentan características muy distintas, los espesores de hormigón obtenidos, entonces lo hacen imposible que pueda utilizar un ensayo para conocer la resistencia del mismo, puesto que la norma, en este caso que se utilizó, pide una relación entre diámetro y altura final después del corte del testigo, ¿verdad? Tienen que tener una relación mayor al 95% del diámetro, ¿verdad? O sea que la altura mayor al 95% del diámetro. En nuestro caso, creo que uno de los testigos es el único que podría ensayarse, ¿verdad? En este caso del informe. Después habla de la carbonatación analizada. En los casos de los testigos 1, 2 y 4 son importantes, puesto que lo hacen no recomendable la aplicación de un tratamiento directo sobre la superficie. Y en el sector de testigo 3, ¿verdad? El que presenta mejor desempeño, puesto que la masa de hormigón es homogénea y no se registra carbonatación. Entonces, esa presencia de el ingreso del dióxido de carbono hace que pierda adherencia, ¿verdad? Entonces, no se recomienda la aplicación directa. Probablemente hay que hacer una escarificación o directamente colocar otra capa encima, usar una escarificación de las partes defectuosas del piso de hormigón y una reposición del piso, o directamente colocar una carpeta nueva o una carpeta nueva de hormigón por encima de todo ello, ¿verdad? Entonces, como vemos acá que la finalidad de esto es ver que es un informe corto donde se tienen que insertar fotografías, tiene que tener una primera parte que sería la introductiva, tiene que tener el procedimiento con un análisis y directamente al final unas conclusiones, si es posible, si está incluido dentro del presupuesto, unas recomendaciones, ¿verdad?, de actuación. Bueno, a ver, preguntas, dice, acá el compañero dice, las recomendaciones se venden por separado y generalmente las recomendaciones deberían ir ya en- dentro de lo que sería el informe, ¿verdad? A no ser que sea explícito, que el cliente te pida, bueno, yo necesito saber por qué pasó acá, qué sé yo, quiero saber por qué, eh, o le doy un ejemplo. Se cargaron un conjunto de vías prefabricadas y algunas, qué sé yo, en el momento de testado tuvieron problemas y el cliente quiere saber, bueno, yo quiero saber la resistencia porque eh, solamente necesito saber eso para saber si hubo problema en el testado, que se testó de más eh, o fue problema del hormigón para poder saber, vamos a decir, direccionar dónde, si fue la persona que cargó o la empresa que cargó la vía o la empresa que hizo el testado la que ocasionó el problema en esa vía, ¿verdad? Que se esté fisurando. Entonces, ahí se solicita directamente una conclusión donde vamos a tener, por decir así, un informe con la resistencia de los testigos en cada vía y vamos a decir, si es que de repente el cliente no te pide, bueno, yo quiero saber también qué se puede hacer con, con estas vías que ya están fisuradas, entonces se le incluye una recomendación de actuación, ¿verdad? Que podría ser descartar esas vigas si es que están muy dañadas o, eh, o aplicarle a un procedimiento en este caso podría ser de inyección de resinas epoxídicas para volver monolítico otra vez a todo el sistema, o sea, a esa vía y reparar los sectores defectuosos y volver a hacer el testado, o sea, doy nomás el caso de una viga así, eh,
post-tesada, ¿verdad? De procedimiento de post-tesado, o sea, cargamento y tesado una vez adquirida la resistencia de diseño, ¿verdad? Entonces, dependería, o sea, la pregunta, ¿verdad? Dependería mucho de lo que quiere el contratante, ¿verdad? En este caso, si es saber ciertamente por qué se dio el daño o si también quiere saber un procedimiento que podría aplicarse en el caso de que pueda repararse todavía, en este caso, el elemento que está con daño, ¿verdad? Bueno, y a modo ejemplo también vamos a ver otro informe. Em, bueno, acá vamos a compartir con ustedes. Bueno, esto es un informe, ¿verdad? Que se hizo de un super, en este caso define bastante bien, dice Super 6 que Lambaré, donde da la ubicación, ¿verdad? Los antecedentes, ya aparte de colocar un objetivo que viene después probablemente, ya se nombra también unos antecedentes probablemente de lo que dio, ¿verdad? A dar inicio a este informe, a esta evaluación. Y también se presenta que es bastante importante dependiendo del grado, o sea, dependiendo del volumen de lo que se analiza, de la estructura que se analiza, también es necesario colocar la información disponible y muchas veces también, dependiendo de si eso eh, va a dar lugar a una acción legal, por decir, el propietario le va a demandar a cierto contratista, entonces quiere los resultados de pericia, entonces conviene también colocar, aparte de toda la información disponible, colocar el nombre de la persona que te está entregando, está entregando, está proveyendo esa información, ¿verdad? De repente se coloca toda la información que se dispone en la estructura y se aclara que la misma fue provista por el propietario señor fulano de tal, ¿verdad? Que es muy importante muchas veces también dejar en claro. Entonces, para este caso, vemos que a diferencia del informe anterior, ya aparece una información disponible y donde se describe todo lo que es el edificio, se va sectorizando el mismo por bloques, ¿verdad? Para un mejor estudio. Muchas veces, eh, ya sea para definir lotes o debido al tiempo que se construyó, a la época en que se construyó, entonces se va tomando por sectores directamente por eso o por la facilidad también de la realización del trabajo. Vamos a un caso simple, bueno, a nosotros nos toca una vivienda, ¿verdad? Entonces vemos que la vivienda hacia el sector de la fachada presenta mucha humedad, presenta desprendimientos, manchas y podemos decir hacia otro sector, ¿verdad? Ya sea alguna eh, de las habitaciones presenta ciertas fisuras. Bueno, entonces de repente podemos dividir, bueno, sector fachada y presentamos a nuestro informe todo lo que es el sector fachada, sectorizamos, ¿verdad? Y describimos y hacemos el análisis de ese sector. Después pasamos a presentar ya, a describir también el problema y el análisis de lo que sería el sector habitaciones, ¿verdad? O sea, como para ir eh, estructurando de manera que se pueda leer y se pueda interpretar también mejor y realizar también mejor el trabajo, ¿verdad? Que
muchas veces es importante pasar, así como en este caso este informe presenta, la estructura dividida en bloques, ¿verdad? Acá se presenta toda la información que se tiene, ¿verdad? Y los detalles que se tuvieron en este caso habla de fuego, ¿verdad? Con relación a este punto, vamos a hablar un poquitito, deberá acudirse al informe sobre siniestro que fue elaborado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lambaré. En este caso fue un incendio en un súper y se toma como referencia el informe de los bomberos voluntarios que te dicen dónde fue el sector que se inició, la temperatura eh, a la que probablemente se llegó y también la duración del incendio, porque tal vez alguna vez, o sea, nos pidan evaluar una losa que se incendió abajo la panadería o se incendió, eh, qué sé yo, un depósito de papeles, ¿verdad? Entonces es muy importante si alguna vez le toca hacer una pericia sobre una estructura que fue siniestrada, tener el informe de los bomberos, ¿verdad? Para saber, ahí generalmente consta, ¿verdad? El horario, la duración, la temperatura que se le dio y probablemente el punto donde inició también el fuego, ¿verdad? Porque con esos datos también vamos a poder ir entendiendo también un poco mejor cómo quedó la estructura, cómo fue afectada, ¿verdad? Y una vez que sepamos cómo fue afectada, saber cuáles serían los procedimientos también que vamos a realizar para poder restaurar, o en este caso, si no se puede más, si la estructura está muy afectada, se autorizar una parte de demolición. Entonces, dentro de lo que es el análisis, ya la presentación de los casos, tenemos la inspección, que lo primero que uno tiene que hacer es hacer una inspección visual, ya sea, ¿verdad? Si fue algo muy grave o no, ¿verdad? Siempre está primero la inspección visual, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, como les iba comentando, les fui comentando, entonces sectorizamos, en este caso, hubo una zona de fuego, ¿verdad? Otra zona donde solamente se detectó que hubo humo. Eso se puede saber porque probablemente ya no hubo desprendimientos, ya no se ven los elementos muy calcinados, directamente se deformaron un poco nomás y se ve bastante mancha gris o negra en el techo, ¿verdad? Donde pudo haber sido un sector de escape del humo, ¿verdad? De los gases. Entonces vamos sectorizando todo lo que es nuestro estudio y hacemos directamente el análisis. Acá habla completamente del análisis, esto vamos a pasar un poco rápido, ¿verdad? Como que estamos viendo las partes de un informe, ¿verdad? Vemos todos los elementos, analizamos lo que se va encontrando, ¿verdad? Ponemos, como vimos en nuestro informe, también las fotografías. Vemos que hay en este caso desprendimiento, todo lo que pudo haber sido ocasionado por, por acción del fuego o por la acción del daño, eh, pudo haber provocado el daño que estamos analizando en esos elementos, ¿verdad? En este caso, una vez más se hizo carbonatación para saber el avance que tuvo el dióxido de carbono en el hormigón, fisuras en mapa, ¿verdad? No hubo, acá probablemente no hubo un desprendimiento o spalling también que le llaman, ¿verdad? Cuando se deshidrata mucho el hormigón y es una reacción de tipo de explosión y se desprende el recubrimiento, ¿verdad? Entonces se presenta directamente caso por caso con fotografías y se hace el análisis de los daños que se presenta. Acá también eh, se realizan ensayos de ultrasonido, ¿verdad? Ya para ir identificando también el estado del hormigón masa, ¿verdad? Para saber qué tan fisurado o microfisurado está debido al fuego.
ensayos de carbonatación, se presenta todo lo que es el procedimiento, o sea, el procedimiento y luego el análisis, ¿verdad? Em, de cada uno de los ensayos, em, ya sea desde la inspección visual hasta hasta los ensayos específicos, ¿verdad? Que se realizan. Y luego pasamos, una vez que se presentó todo, a la evaluación, ya sea de todas las planillas que vamos y de los resultados que vamos presentando de los estudios que hicimos. Bueno, entonces pasamos, acá se hicieron extracciones de testigos, ¿verdad? Acá está esto que hace aquí la persona que está haciendo la extracción de testigo, como se hace en losa, el testigo resbala, ¿verdad? Una vez que se perfora la losa y cae, cae por debajo. Si no hay una persona acá esperando la caída del testigo, testigo cae al suelo y se golpea, ¿verdad? Bueno, entonces siguiendo con el procedimiento, en este caso se hacía todavía el refrentado con azufre. Últimamente, si no se hace una pulida, se usa unos cascos, vamos a decir, de acero con neopreno, que también ya están normalizados para la utilización de rotura de textil. El proceso de rotura y las conclusiones, ¿verdad? Que al final se debe presentar. Y muy importante también es tener una bibliografía de dónde se sacó la información, cuáles serían los libros técnicos, la información técnica, ya sea de de algún boletín técnico informativo o de un texto, donde nos referimos al por qué estamos concluyendo, ¿verdad? No podemos decir, bueno, yo concluyo porque yo digo, ¿verdad? No, eso, todo lo que estamos concluyendo tiene que estar respaldado por estudios. Decimos, bueno, esto es debido a la temperatura que llegó porque, de acuerdo al estudio realizado, que consta en el libro en este caso, Fernando Escano, Manual de Patología, ¿verdad? De tal año, y dice que se hicieron, qué sé yo, muestras, tantas muestras, y el resultado fue esto, ¿verdad? Entonces, eh, yo uso como respaldo toda la información y debe estar también esa bibliografía presente en nuestro informe, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá con respecto a los informes? O sea que más o menos ese va a ser esos son modelos de lo que ustedes también van a ir presentando para el trabajo práctico. O sea, un informe, yo le puedo dejar al modelo. Vimos que después de la tercera clase eh, van a ir presentando, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería que a partir de ahora se vayan fijando en lugares, también podría ser en su casa, la casa de un pariente o de un amigo, donde vean alguna fisura, manchas, algunos desprendimientos, algo que le llame la atención. Entonces, para la clase de presentación o antes, si tienen, me pueden enviar, yo voy mirando un poco ya con tiempo, entonces vamos encaminando y le digo, bueno, no, eso la verdad que no es, no representa, vamos a decir, un daño que bien está al alcance, vamos a decir, de nuestro curso, o sí representa o está muy bien, entonces continuamos con eso y se presenta, ¿verdad? Si de repente alguien tiene, o sea, que para la próxima clase o en el transcurso de la semana también, o después de la siguiente clase, cuando tengamos ya preparado nuestra aula virtual, me pueden ir pasando directamente con su nombre, o sea, le pueden preparar ya una carátula, ¿verdad? Todavía no un índice, pero ya le colocan un antecedente, ¿verdad? Qué sé yo, le colocamos por motivos del trabajo práctico, em, presentamos el siguiente trabajo, que es la evaluación de los daños en una vivienda, ¿verdad? Entonces, el objetivo, colocamos identificar los daños y hacemos la presentación ya directamente con la fotografía, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo práctico, mientras
podamos revisar antes del día de la presentación. Así le damos, entonces yo le doy directamente una mano y le voy encaminando a la ejecución de ese trabajo práctico. Y justamente me preguntan a dónde me envían. Podría ser también al correo, ¿verdad? O directamente cuando, como les digo, esté habilitado el aula virtual, me envían ahí también. Yo voy a habilitar un espacio, ¿verdad? Para los trabajos prácticos. Pero como les digo, es importante que vayan mirando ya algunos daños a partir de ahora y cuando ustedes vayan terminando cuando estemos avanzados dentro del curso, ya van a empezar a mirar con otros ojos la estructura, van a decir, van a mirar el techo. Generalmente un ingeniero cuando entra en un lugar se pone a mirar el techo, identifica los elementos, dice, ah, mira un poco acá, hay una cableada de metálica, de madera, de tal tipo, o mira el piso, dice, ah, qué lindo piso de granito, o, o los revestimientos, o ve la fachada ya en otra forma, ¿verdad? Pero una vez que tengan las herramientas, vamos a decir, de patología, que tengan la experiencia de la clase o de las imágenes, del trabajo práctico que van a hacer, ya van a empezar a mirar con otro ojo, van a ver una fachada, ya le van a ver los efectos que tiene, ya el desprendimiento, la humedad, ya van a ver que hay problemas probablemente en la junta, pero esto no tiene junta, acá el corazón se está desprendiendo, o sea que ya van a empezar a pensar, vamos a decir, de otra forma al mirar una estructura, aparte de los procesos constructivos y los materiales que también le van a ir adquiriendo con otras clases en patología directamente, eh, van a tener ya esos conocimientos como para al mirar, entrar en un espacio o ver una estructura y que tenga un daño, ustedes ya van a estar más relacionados con eso, ¿verdad? Ya van a ir identificando y tal vez qué sé yo, pensando, se les va a pasar por la cabeza, ah, un caso así yo tuve en tal parte, o ya he visto en el trabajo práctico, o visto también allá en una estructura donde se estaba construyendo recién, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Ok, entonces, no sé si em, podemos, yo creo que por hoy es suficiente, están por ser 2 horas, ¿verdad? Para no ser tan, no cargarle demasiado con todo esto que es teoría. Yo le voy a compartir un poco lo que es, le puedo enviar al WhatsApp nomás también, ¿verdad? Y al grupo. Les voy a compartir el contenido que estuvimos viendo, ¿verdad? Para que ustedes tengan las fechas, o sea, los plazos donde tienen que presentar su trabajo práctico. Lo de los parciales generalmente eh, ya vienen definidos, ¿verdad? Pero generalmente tiene que estar también dentro de, tiene que haber ciertos capítulos por lo menos desarrollados para poder dar esos parciales pero lo importante es que tengan también todo el contenido. Si de repente alguien quiere ir mirando de antemano ya lo que es, antes de dar la clase, de le dar una ojeada a uno de los textos, ¿verdad? Y tener una idea y venir e interactuar un poco y compartir también de paso con los demás sobre algunas cosas que ya pudieran haber estado investigando, ¿verdad? Entonces, o sacan una foto y me pasan acá al grupo y vamos mirando, ¿verdad? Entonces, yo, como les digo, les voy a dejar ahora los materiales, esta vez por WhatsApp, ¿verdad? Y para que ustedes vayan mirando. Y para la siguiente clase probablemente ya tenemos habilitado nuestro aula virtual y a través de ahí vamos a ir desarrollando las clases. ¿Les parece bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Generalmente otra cosa también que suele pasar, yo no suelo considerar tanto la asistencia, generalmente le doy asistencia para los exámenes, pero sí tengo en cuenta a la hora de los parciales, a la hora del trabajo práctico de las personas que están presentes que se despiertan los sábados a las 8 de la mañana
y me aguantan, vamos a decir así, vienen y se interesan y participan de la clase. Entonces, también para los compañeros que no estén, también para avisarle un poquitito eso, que si bien vamos a dar presente a todos, ¿verdad? Se va a tomar en cuenta también las personas que asisten y todos los sábados a las clases, ¿verdad? Bueno, ok, entonces, si ya no hay preguntas o alguna consulta, dejamos para el próximo sábado, dejamos hasta acá, ¿verdad? Como solían decir otros profesores, y nos vemos el próximo sábado. Ok, el próximo sábado a las 8 otra vez. Dale, gracias, profe.